No sabemos nunca cómo se comportará el mercado a corto plazo. El propio momento actual es una incertidumbre. Que si todo está caro o que si está barato, que si hay una recesión inminente, que si la inversión de la curva de tipos de interés, la guerra comercial o la japonización de Europa. Podemos tener nuestra opinión de lo que sería adecuado y lo que no, pero no por ello somos capaces de predecir la tendencia de la bolsa ni de casi nada a 1 o 2 años. Ante este panorama, muchos tenemos sentimientos encontrados. No dejemos que la incertidumbre nos ciegue. Hoy dedicamos el artículo a una reflexión tanto de la situación actual como de cómo podemos afrontarla. Veremos qué podemos hacer cuando parece que se avecina una crisis y aún tenemos la sensación de no haber salido de la anterior. Lo mejor sería que el Banco Central no inyectase dinero a la economía, que se bajasen impuestos, se eliminase el déficit público, se redujera la deuda soberana, que los estados limitasen su poder de influencia sobre la vida de la gente, que el mercado laboral, el mercado empresarial y el educativo pudieran funcionar libre y flexiblemente. Pasaríamos por un periodo de crisis, de quiebras públicas y de echar el cierre a negocios zombies y de bajo rentabilidad sobre el capital empleado, ROCE, que se mantienen a flote gracias a la deuda a tipos bajos o a la sombra estatal. Pero tras dicha purga, la seguridad jurídica, monetaria y la reducción fiscal harían que negocios rentables vieran la luz. Y así, Europa crecería al 6 o 7% durante décadas, y los salarios y el poder adquisitivo subirían de forma importante, como ha ocurrido en Irlanda, en Singapur, en Chile, en Australia, Suiza o Estonia en los últimos 10 o 20 años. Sin ser perfectos, tienen los conceptos mucho más claros que nosotros. Aunque la libertad, de hecho, redujese la riqueza, debe ser un concepto que esté por encima de todo o de casi todo. Pero es que además, la experiencia nos dice en diferentes países que realmente incrementa la riqueza de manera importante en la población. Y esto es gracias al ingenio innato del ser humano, a la cooperación voluntaria y al trabajo duro de la gente y de los seres humanos. La otra opción es una economía zombificada, como ocurre en Japón desde los años 90. Es decir, un estancamiento crónico de la economía, que era la segunda economía mundial y que ahora está sometida a la mayor deuda soberana del mundo, que solo compra su propio Banco Central. Europa se enfrenta a la falta de crecimiento, paro, salarios bajos y vivir de una deuda que hipoteque su futuro, nuestra vida y la de nuestros hijos. Todo para alargar una lenta agonía que somete al sector productivo a la alta regulación y a la clase trabajadora a una presión fiscal que es la más alta del mundo. La deuda hay que pagarla sí o sí, es el anticipo de un ahorro futuro. Y al final la pagan los ciudadanos con sus ahorros vía impuestos o vía la devaluación de la moneda y por tanto el poder adquisitivo de las personas. Cada euro que el Banco Central crea, imprime o presta, sin oro o activo que lo respalde alguno, pues es un euro que la ciudadanía tiene que pagar. Y esto va en favor del deudor y en contra del ahorrador por culpa de la inflación. Esto hace que nuestro dinero valga menos y esta inflación no es homogénea ni llega a todos por igual, y es por esto que nos penaliza doblemente. Pero de todas maneras no será esto un post o una entrada o un artículo, un videoartículo de economía. En realidad, lo que quiero decir es que estamos en una situación complicada a largo plazo y de incertidumbre a medio plazo, por lo que es complicado posicionar nuestra cartera. El mercado parece una patata caliente que no sabe si está a punto de explotar o si todo lo contrario, porque al menos para mí existen dos visiones completamente opuestas, una alcista y otra bajista, y al final cada una tiene sus fundamentales que la respaldan y la explican. Pero es que la bolsa es siempre así, en realidad siempre hay dos caras y es por esto que no es fácil. Vamos a hacer un repaso a la bolsa. Por un lado estaría este sentimiento pesimista. Bueno, USA está casi en máximos y es uno de los mayores ciclos alcistas. Además, la curva de tipos se ha invertido, lo cual ha anticipado las recesiones de los últimos 60 años con aproximadamente un año de antelación. Y mientras, pues Europa se japoniza, es decir, entra en un periodo de letargo y crisis crónica perpetua desde hace ya más de 10 años, con una población envejecida y una economía ahogada a impuestos y a deuda pública, a pesar de la reducción de la privada. Ante esto, el Banco Central Europeo pues se empeña en imprimir dinero, como si esto creara riqueza. A diferencia de Japón, pues Europa se ha beneficiado de una política más aperturista, laboral y comercialmente, pero hasta eso se está ahora viendo amenazado. Y luego pues no compensa al mercado laboral tanto impuesto y tanta rigidez y la política fiscal punitiva.
que esto lastra al final la productividad. En consecuencia de todo esto, pues Europa no levanta cabeza desde 2008, a diferencia de USA, y eso se acaba reflejando en la bolsa. Por eso mismo no sabría decir si la bolsa de Estados Unidos está más cara o más barata que la de Europa. Y ahora vamos a ver pues, las razones de optimismo. Lo cierto es que los ratios agregados no suelen ser buenos consejeros, ¿no? Y de hecho, pues en Estados Unidos se encuentran compañías no solo estupendas, sino a precios muy razonables. Me costaría creer, por ejemplo, pues que Alphabet dejara de crecer en el siguiente lustro, independientemente de lo que ocurra a nivel global. Lo mismo en Europa. Pienso, por ejemplo, en Amadeus, que aunque cotiza a múltiplos elevados, pues es de mucha calidad. Seguirán presentando beneficios crecientes y muchas veces crecimientos sostenidos durante mucho tiempo, y esto normalmente está mal descontado por el mercado. Estos crecimientos se basan en importantes ventajas competitivas y capacidad de reinversión, características ambas de las empresas que vengo de mencionar. Otras empresas pues están sujetas a ciclos que en realidad ya han bajado y que estoy seguro de que se recuperarán, como puede ser el sector de los autopartes, con compañías de calidad y muy bien gestionadas. Pienso, por ejemplo, ahora mismo en CIA Automotive, que incluso sigue creciendo hasta ahora a doble dígito, a pesar de cómo está el sector cayendo entre un 5 y un 10%, o alguna de menos calidad, como Plastivaluar, a PER 4 o EBITDA 6, o incluso 5. Muchas empresas de mi cartera, de hecho, están por debajo de PER 8, y hablo del PER actual, no el que maquillan, por ejemplo, los fondos Value Patrios, que, bueno, yo hablo de PER real, actual, y están a menos de PER 8. También tengo otras empresas que están, en realidad, a PER 20 o 30, pero porque son de más crecimiento, como Alphabet, por ejemplo, o Amadeus. Por otro lado, los señores de Azvalor, Magallanes, Cobas, pues dicen que es una oportunidad histórica ahora mismo, que las materias primas, que si los servicios petroleros y tal, pues van a dar la campanada porque están en mínimos, porque la oferta se ha reducido y la demanda, sin embargo, pues seguirá aumentando conforme el mundo vaya creciendo. En definitiva, hay muchos riesgos. USA puede sufrir un bajón a pesar de todo esto que venimos de comentar y el camino de rosa que ha llevado. China pues se enfrenta a una ralentización, hay una burbuja inmobiliaria también importante, y Europa pues se hunde en su socialdemocracia keynesiana, que tiene más de liberticida que de libertad. Por lo demás, pues la curva de tipos se invierte, la incertidumbre de los ratios manufactureros que caen y el riesgo de recesión pues se incrementa, ¿no? Ahora bien, si uno mira empresas, pues ve que hay un poco de todo, ¿no? Empresas buenas, empresas malas, empresas caras y baratas. En general, ni de eso estamos seguros y hay que estudiar empresa por empresa. Ahora vamos a dar un pequeño repaso al sector inmobiliario, ¿no? Otra pata de nuestra inversión para mucha gente. En el sector inmobiliario ocurre un poco lo mismo, pues por una parte el paro en España pues ha vuelto a aumentar un poquito tras varios años bajando, se ha ralentizado en el sector, se habla de recesión inminente y la demografía pues está en declive, ¿no? Entonces todo esto influye en el mercado inmobiliario. Además, las ciudades pequeñas pues están lejos de máximos, pero es que en ellas no hay trabajo y por tanto no habrá ni incremento demográfico ni demanda durante varias décadas. No parece pues una buena idea invertir en el sector inmobiliario. Ahora bien, también hay sentimientos encontrados. Ciudades como Madrid pues son una pequeña isla, un poco más dinámica laboralmente, con impuestos un poco más bajos que en el resto de España y con mucha actividad empresarial. Y esto hace que su población aumente y por tanto la demanda pues aumente también. Y por ello, mientras los políticos limiten el espacio para nuevas construcciones, pues los precios deberían subir. Pero en realidad esto es lo que ya ha ocurrido en los últimos años. Puede que ya esto esté más que descontado en los precios actuales, que ofrecen una rentabilidad, según qué zonas, pues entre regular y aceptable. Pero en un entorno donde los alquileres han subido más que los precios de venta, pues lo que yo recomiendo es pues ver barrio por barrio, inmueble por inmueble. También los tipos están bajos, etcétera. O sea, hay un poco de sentimientos encontrados y es por esto que invertir es difícil. Así que uno no sabe muy bien qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en cualquier situación y ante la incertidumbre, dos premisas son sanas. La primera de todas sería la diversificación. Según Buffett, la diversificación es el escudo del que no sabe lo que hace. Bueno, pues seremos un poco humildes y aceptaremos que al menos pues no estamos tan seguros.
La diversificación, además, ha de combinarse con el retorno a la media. Que un activo o un estilo de inversión no haya funcionado bien durante una década o un lustro no quiere decir que no lo pueda hacer en el lustro o media o década siguiente, y viceversa. De hecho, esto suele ocurrir. Y es por esto, en realidad, que no suele ser una buena idea ser un seguidor de rentabilidades e ir siempre a lo que en el futuro o en el pasado cercano, mejor dicho, se haya comportado bien, digamos en los últimos 3 años. Lo ideal es definir una cartera con la que nos sintamos cómodos en todos los sentidos e ir a por ella y no desviarse del camino. En particular, por ejemplo, el nivel de liquidez. Pues la idea sería aprovecharse de las bajadas, si las hay, pero para ello hemos de definir previamente qué haremos si la bolsa baja y cuánto tiene que bajar, o bien, lo que mucha gente hace y que está realmente demostrado que funciona mejor, invertir siempre cantidades iguales o estar, de hecho, pues siempre invertido, porque al final es muy difícil hacer un buen market timing. En segundo lugar, activos inmobiliarios dedicados al alquiler. Está bien diversificar también una pata ahí. En tercer lugar, acciones de todos los tipos, con criterios de calidad y precio, ya sean growth o value, si es que exista esta disyuntiva. Luego, fondos de gestión activa, contrastados, ya sean value o growth, pero que tengan una muy alta rentabilidad, que sepamos quiénes son los gestores, que estemos cómodos con ellos y que estén contrastados, que sean independientes, que inviertan su propio patrimonio. Luego, planes de pensión, indexados o no indexados, pero que sea o value o growth, pero que también estén contrastados igualmente, favoreciendo fiscalmente pues que no nos cobran impuestos ahora, nos cobrarán en un futuro siempre y cuando no lo confisquen, evidentemente. ETFs, de inversión pasiva, ya sea el Nasdaq, SP500, microcaps, un world, emergentes. Aquí lo importante es seleccionar un índice en zonas del mundo donde haya crecimiento económico de aquí a 30 años y no mover el dinero. Es decir, pues sería Norteamérica, África o Asia. Por otro lado, seleccionar un ETF con pues, las menores comisiones posibles, que sea de acumulación, para que así no nos penalice fiscalmente y podamos nosotros elegir la estrategia de retirar el dinero si es que lo vamos a usar, y también que sea grande y tenga una liquidez para reducir la horquilla por la que podemos perder dinero al comprar ese ETF. Incluso una última pata, si alguien se siente capaz, cómodo y entiende, yo no reconozco, pues incluso que invierta en criptomonedas u oro, ¿no? Porque no sabemos hasta qué nivel de absurdez nos pueden llevar los bancos centrales devaluando la moneda. Como seguridad adicional en esta diversificación, pues no es mala idea tampoco una diversificación por monedas, por broker, a ser posible con custodio en otros países. Nunca se sabe si podemos encontrar problemas en un futuro, en nuestro país o en nuestro continente. Muchos países, por ejemplo, han devaluado sus monedas hasta límites criminales, como puede ser Venezuela recientemente, Zimbabue o Argentina, y no hace tanto tiempo atrás incluso Alemania. O incluso han confiscado cuentas bancarias, como en Argentina o en Chipre hace muy poquito, me acuerdo en el año creo que fue 2012, en la propia Unión Europea, o incluso han confiscado planes de pensiones, como ocurrió en Polonia hace solo unos 5 años. En definitiva, la reflexión es que si le damos un poco a todo, pues difícilmente podremos ser los mejores, pero por lo menos tampoco nos vamos a equivocar especialmente. Sobre todo cuando no sabemos muy bien por dónde tirar. Puede que no sea la estrategia más rentable, pero si estamos empezando sobre todo, o bien si no estamos empezando y por el contrario tenemos un gran patrimonio que ya está creado, pues más vale dormir tranquilo así y ser cautelosos, tener una diversificación con la que nos sintamos tranquilos y para no perder, aunque tampoco se gane, tantísimo dinero. Ahora bien, la diversificación no quiere decir que le demos a todo de cualquier forma. Lo que hagamos hay que hacerlo bien, y este sería el segundo punto importante. Hacer lo que hagamos, pero bien. Porque no es lo mismo un piso de alquiler en una playa con vastas extensiones o con vastas extensiones construibles al lado, o sin desgravación fiscal por alquiler de corta duración, o que nos cobre una agencia inmobiliaria, o que tengamos una rentabilidad inferior al 2% por un piso en un pueblo, que una rentabilidad más alta, que estemos en una gran ciudad, con poco lugar donde construir pisos nuevos y por tanto con poca competencia, donde los precios pueden subir, donde haya trabajo, con una hipoteca además a un interés muy bajo, donde la rentabilidad sobre el equity se nos puede multiplicar y pasar de un 6 a un 15-20% sin problemas, pues no es lo mismo. Tampoco es lo mismo estudiar bien empresas, si vamos a invertir en bolsa, antes de comprarlas, que comprar a lo mejor Telefónica o el Banco Santander sin ir más allá.
Por supuesto, hay que hacer un análisis cuantitativo concienzudo. Para esto podemos usar, por ejemplo, la herramienta que tengo en el blog de análisis fundamental cuantitativo y también un buen análisis cualitativo que nos permita pues, ver las ventajas competitivas, las barreras de entrada de los negocios o si pueden reinvertir sus beneficios a largo plazo. No es lo mismo invertir en el primer fondo de turno que nos recomiende nuestro banco, en la oficina de la Caixa o del Santander, que en un fondo independiente que tenga una trayectoria y que en teoría pues sean buenos gestores y que conozcamos y hayan hecho bien las cosas en los últimos 10 años. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo invertir en el MSCI World de acumulación con una alta liquidez y unas comisiones muy bajas, de en torno al 0,07 por ejemplo, que en un ETF, por ejemplo, de utilities japonesas con un TER del 0,7. O sea, no tiene nada que ver. Es decir, hay que diversificar, pero eso no quiere decir comprar cualquier cosa. Hay que comprar las cosas con cabeza, analizando y sobre todo pues comprando a precios razonables. Hay quien, por ejemplo, con invertir en el Standard & Poor's 500 toda su cartera, todo su patrimonio, pues se siente cómodo y dirá que tiene una diversificación enorme de 500 empresas. Y esto en realidad seguramente es verdad. A largo plazo probablemente no se equivoque, a muy largo plazo. Pero puede venir un periodo de 10 años en el que se equivoque. Por lo que decíamos, simplemente, por ejemplo, por el retorno a la media. Y de hecho, ni siquiera de esto estamos seguros. Tampoco estamos seguros de que USA siga siendo el país de referencia, ¿no?, en el mundo. Pues que sea India o China dentro de unos años. Entonces, ni siquiera de esto estamos seguros. Por esto yo recomiendo diversificar un poco en todo, pero con cabeza, evidentemente, y coger lo mejor de cada cosa. Tampoco sabemos, por ejemplo, igualmente si los gestores value pues lo van a seguir haciendo mal en el futuro cercano, o si van a revertir la media, o si lo van a seguir haciendo bien como hace 10 o 15 años, o si por el contrario pues ya han perdido esa gracia o su modo de inversión simplemente ya no funciona, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los que todos conocemos, ¿no? En Cobas, Azvalor, etcétera. O si su forma de invertir, de alejarse de las tecnológicas, pues a lo mejor ya no tiene mucho sentido. Es que ahora la economía y las empresas que crecen y que son capaces de aprovecharse de la globalización o de una estructura de costes reducida y con negocios escalables, pues son las empresas tecnológicas. Si les damos la espalda, a lo mejor nos estamos perdiendo algo. Es decir, puede que los fondos value que conocemos pues ya no lo hagan bien, como vienen demostrando en los últimos 2, 3, 5 años, o puede que todo lo contrario, es decir, no se sabe. Igualmente, los alquileres, si alquilamos un piso, tampoco sabemos si vamos a tener unos inquilinos que nos salgan rana, o si con la avalancha de pisos dejados en herencia en España que se esperan, que los habrá y muchos, para los siguientes 20 años, pues los precios de los alquileres y de venta pues caigan a mínimos históricos. Es muy probable. Pero también tenemos estrategias, como os he dicho, de comprar determinados pisos en determinadas zonas. Y bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy, que no es más que mi humilde opinión, la opinión de un servidor, y me gustaría que, si tenéis estos sentimientos, pues bueno, saber vuestra opinión, y lo podéis escribir en los comentarios, ya sea de YouTube, del blog, para ver qué opináis, ¿no? A ver si podemos crear un bonito debate. Un saludo y hasta la próxima.